5 destrezas esenciales para el matrimonio. Les platicábamos que a veces no le damos la importancia a los prematrimoniales, a aprender qué va a pasar en el matrimonio, a tener un previo. Y entonces hay cursos de inteligencia emocional, cursos de aprender a hablar, cursos para todos, cursos de ciencia, de naturaleza, pero no hay suficientes cursos para aprender a resolver los problemas matrimoniales, ¿verdad? O sea, aprender qué es lo que va a pasar o cuáles son las expectativas correctas con las que uno tiene que llegar. Y es, ¿verdad?, que tenemos que entender la importancia del matrimonio. O sea, el matrimonio tiene el poder para que tú y yo podamos experimentar miseria, o tiene el poder para que tú y yo experimentemos éxito. O sea, entonces podemos ver que el matrimonio es algo complejo. Es como un placer agridulce, ¿no? Ajá, pero el matrimonio es algo complejo que requiere que nos capacitemos. El matrimonio es una institución que requiere que tú y yo nos preparemos de una forma seria, pero lo que comentaba Josué es que muchas veces lo tomamos como prerequisito, los prematrimoniales, pues para poderme casar, o bueno, tengo que ver estas clases o hacer esto para poderme yo tener esta relación, sí. O dices, bueno, ahí ya en el día a día, en el andar de la carreta se acomodan las calabazas. Vamos adquiriendo el conocimiento, y no es así. O sea, el matrimonio tiene requerimientos importantes antes, o sea, previos. Tenemos que aprender de economía, requerimientos espirituales, requerimientos emocionales, físicos, domésticos, económicos, sociales, mentales. O sea, es algo verdaderamente complejo que tenemos que ponerle atención, Hay ¿verdad? 5 áreas, ¿no?, de placer. Ajá. Es el sexo, la comunicación, los hijos, la economía y los suegros. Que son las 5 áreas más importantes, que son áreas de placer, les podríamos decir, pero que desgraciadamente, como no tenemos preparación y no estamos informados antes, que o son placeres o es una tragedia. O sea, la economía, la cuestión sexual, los hijos, la familia, los suegros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos expectativas para el matrimonio. En el libro Matrimonio sobre la Roca de los pastores Evans, mencionan sobre un inventario y ellos hablan sobre un inventario de expectativas matrimoniales. Y nos pareció muy interesante a Osmara y a mí. Haz de cuenta que ellos lo que hicieron fue que tomaron algunos matrimonios y comenzaron a hacer algunas encuestas. Como por ejemplo, ellos tomaron personas antes de casarse, ¿verdad? Y entonces les preguntaron por separado y llenaron una encuesta, un formulario. Por ejemplo, ¿cuántos hijos quieres tener tú? ¿Y cuántos hijos quieres tener tú? ¿Cuál es tu expectativa de ahorro? ¿Cuál es tu expectativa financiera? ¿Cuál es tu expectativa sexual? Y entonces se dieron cuenta que tenían expectativas completamente distintas los dos. Y dentro de esa cantidad de matrimonios que hicieron el estudio, el 15% de los matrimonios que estaban preparándose para casarse se rajaron. Sí. Digo, no estoy de acuerdo, mejor no me caso. Entonces, podemos ver que muchas veces sí dices, no, bueno, sí tuve ese momento como de enamoramiento. O de preguntar o de hablar de cosas, pero solo hablas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus deseos? ¿O dónde quieres vivir? Entonces no profundizamos verdaderamente en las áreas que son importantes, como es el sexo, como es la economía, como es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación esperas tú en el matrimonio? ¿O qué tipo de comunicación es la tuya? Entonces tenemos muchas veces a cometer el error de hacer preguntas superficiales, ¿no? Sí, conocimiento sin profundidad o bien y una conversación muy casual antes de casarse es la combinación perfecta para la frustración matrimonial, para el fracaso. Se requiere a veces profundidad porque si bien el corazón es engañoso, ¿no? El corazón es engañoso y a veces decimos lo que no queremos y a veces no somos profundos, y aparte los hombres tendemos a hablar muy poco y entonces pues eso causa una expectativa muy escueta, muy incorrecta, una frustración, ¿no? Y es el preguntarse cosas
verdaderamente que te preparan para el futuro, ¿no? O sea, ¿a qué iglesia queremos asistir? ¿Qué tipo de educación le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Cómo vamos a invertir nuestro dinero? Bien, una de las cosas que arrojó es que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres querían tener poquitos menos hijos. Querían tener 1 o 2 hijos. Y la mayoría de los hombres querían tener 5, 6, 7. Pues sí, como tú no los vas a tener, ¿verdad? Entonces, qué increíble es que nosotros entendamos la importancia de la profundidad en la comunicación, la profundidad en la sexualidad, profundidad en cuanto a la expectativa de vida, aun cuando seamos grandes, cuando seamos abuelitos. ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que yo espero? Ahora bien, antes de comenzar con las aptitudes requeridas, queremos hablar sobre 3 obstáculos que ocurren en el corazón para que nosotros podamos disfrutar esas 5 aptitudes. O sea, son 3 características necesarias para el placer y el éxito en el reino. En el matrimonio, exactamente, en el matrimonio. Ahora sí lo dije bien, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es que podemos mantener nuestro matrimonio exitoso y agradable? Como lo que les decía, nada más para cerrar, que las áreas de placer que Dios las diseñó para que fueran aspectos ricos y remunerativos para nosotros se han convertido en campos minados de heridas y de desilusión. O sea, no me comunico bien, la economía está bien, yo no quería tantos hijos o yo quería hijos, pueden ser distintos, ¿no? Entonces ¿cómo es que nosotros podemos mantener nuestra relación en un matrimonio agradable y exitoso? O sea, disfrutar esas áreas de placer que Dios diseñó para que fueran de bendición para nosotros. Sí, el Señor dejó una parábola preciosa en donde habla del corazón. Todos entendemos que cuando la palabra está utilizando la paráfrasis de la tierra, está hablando del corazón. Y cuando la palabra nos enseña sobre la semilla, está hablando de la voz de Dios o la semilla que cayó. Y te acuerdas que hay una parábola, y quiero dar lectura a Marcos capítulo 4, versículos 3 al 9. Y la Biblia que voy a leer es en la Nueva Versión Internacional. Si estás ahí con tu esposa y tiene una Biblia a la mano, estaría padre que la leyeran junto con nosotros. Antes de esto, estaría padre que puedas mandarle el link a alguien para que más matrimonios puedan ser bendecidos por esto. Pongan atención, dice la parábola. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en un terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz y se secaron. Y qué increíble esta tierra. Otra parte de la semilla cayó entre espinos porque que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron, produjeron una gran cosecha que rindió. Y esta es la parte que nos gustaría que tuvieran durante este mensaje. Rindió al 30, al 60 y al 100 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga, añadió Jesús. Esta parábola nos menciona que existen 3 características que hacen que la tierra no esté rindiendo fruto, que hacen que la tierra no puede ser disfrutada, que no podamos disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Ahora, el problema no es la semilla, porque la misma semilla que produjo mucho fruto en una buena tierra fue la misma semilla que fue sembrada junto al camino, pedregales y entre espinos, y no produjo nada. Y entonces nos vamos a enfocar durante este tiempo en 3 fundamentos para el éxito, o las 3 tierras que nos enseña la palabra que tenemos que cuidar para el placer permanente en el matrimonio. Quiero comenzar con la número 1. La número 1 es el conocimiento. Esto habla del terreno duro. La primera semilla dice que cayó junto al camino. No, esa es la segunda.
La primera es junto al camino. Y quiero mencionarte lo que dice el comentarista en la plenitud. Y dice que esta tierra representa una tierra muy compactada. Cuando una carretera se va a poner el asfalto, algo que sucede es que la misma compactación que ocurre en el lugar donde están poniendo el asfalto es la misma compactación que tiene junto al camino. Igual está compactada. Entonces, esta compactación genera una dureza. Ahora bien, la palabra nos dice en Oseas 4:6 que por falta de conocimiento el pueblo se ha destruido o bien se ha perdido. La falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Porque hay demasiado conocimiento en todos lados. Hay conocimiento en la escuela, hay conocimiento hay conocimiento de ciencia, conocimiento de la palabra de Dios. La palabra nos enseña ideas prácticas, la palabra nos enseña verdades profundas para que nuestro corazón pueda ser extremadamente fértil, pueda ser un disfrute increíble. Dice la palabra en Mateo 4:4, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, me puse a pensar en un principio, y es, la palabra no solamente está diseñada para ser escuchada, sino la palabra está diseñada para ser obedecida. Palabra escuchada, no obedecida, es igual de improductiva que una palabra no escuchada. Al final, la falta de conocimiento no solamente es no haberlo escuchado, sino la falta de conocimiento es no haber aprendido a disfrutar ese quebranto. La tierra tiene que ser quebrada para que la semilla de Dios pueda penetrar profundo y pueda convertirnos en un lugar fértil. A veces en el matrimonio somos tan orgullosos que no permitimos que esa palabra pueda entrar a nuestro corazón. Todo lo esencial para una vida victoriosa nos espera si buscamos a Dios primero. Mateo 6:33. Tú me dices si quieres platicarles algo. Mateo 6:33 dice, busquen. Fíjate cómo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Yo he leído este verso bastantes veces, pero te voy a ser bien honesto. Nunca le había puesto atención a la palabra más importante de todo este verso, y es buscar. Buscar. No es que Dios esté jugando las escondidillas con nosotros. Es que la búsqueda acrecenta mi relación con Dios. La búsqueda fortalece mi relación con Cristo. ¿No? Quiero decir, por favor, diles. No, y es que lo increíble que tenemos es que en la palabra está lleno de cómo es que tú y yo podemos aprender del sexo, cómo tú y yo podemos aprender de la economía, cómo tú y yo podemos aprender de cómo educar a nuestros hijos, de cómo llevar la relación con nuestros familiares. La palabra está llena de eso. Sí. Entonces, si tú y yo buscamos primero el reino de Dios, si tú y yo buscamos primero en su palabra, vamos a poder obtener ese conocimiento que es necesario para que tú y yo vivamos la bendición a largo plazo, ¿no? Sí. Pero entonces no nos podemos escudar en que, no, es que nadie me lo dijo. En la palabra está escrito todo, ¿no? Sí, tenemos que buscar la palabra hoy en día estamos viviendo un momento de mucho conocimiento, poca obediencia. Exacto. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un verso para justificar por qué no hace lo que debe hacer. Yo he escuchado gente que no, ¿qué, pastor? La carne es débil. O sea, para eso sí somos buenos, ¿verdad? O sea, es decir, siendo muy honestos, Sí. somos muy buenos para encontrar lo que nos saca de la responsabilidad. Pero realmente la palabra que penetra es aquella que quebranta mi corazón.
Es aquella que quebranta mi corazón y me enseña, me ayuda a entender que ni todo mi conocimiento, ni toda mi estructura, ni toda mi sabiduría me ha ayudado a que mi tierra pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Es decir, ¿de qué sirve tanto conocimiento con tanto fracaso en mi matrimonio? ¿De qué sirve tanto? Entonces, aquí busca primero, búscala. Pero ¿qué tenemos que buscar? Busca aquella palabra que te habla de áreas que necesitan ser confrontadas en tu corazón. No busques una palabra para que Dios confronte a tu esposa. Eso está mal. No busques una palabra para que Dios confronte a tu esposo. Eso está mal. Busca una palabra que confronte tu corazón, que penetre, que golpee la tierra para que esta tierra se vuelva fértil. Nosotros hemos experimentado algunas cosas y es... Osmara y yo damos consejería, poca, pero la damos realmente el experto aquí en la iglesia, la persona que tiene los expertos, las personas que tienen la maestría en la consejería son Romeo y Adrianita, realmente ellos son increíbles, pues damos poca consejería nosotros, pero lo que sí damos también, estuvimos dando tiempo prematrimoniales y nosotros tenemos un requisito en la iglesia y entonces la gente tiene que tomar 10 prematrimoniales para poderse casar, entonces a veces la gente, uy no, prematrimoniales y todo, están bien padres, son estudios muy prácticos para comenzar, o sea, pero una de las cosas es que la gente a veces tiene tanta urgencia por casarse y no planea correctamente los prematrimoniales, entonces se los quiere aventar todos y a veces al no poderlos aventar todos nos dicen, no, casándonos terminamos. Regresamos. ¿Saben cuántos terminan los prematrimoniales una vez casándose? Ni uno, casi nadie. ¿Por qué? Porque cuando es antes del matrimonio todo mundo quiere, todo mundo está listo para cumplir todo lo que se necesita, pero después del matrimonio la gente no quiere consejo y ese es algo que sucede, ¿no? Sí, y tenemos que ser intencionales y prepararnos adecuadamente. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento estamos buscando la sabiduría de Dios para llevar nuestro matrimonio y es algo importantísimo. Entonces tenemos que prepararnos adecuadamente, estar dispuestos a aprender y estudiar y dedicarle a nuestro matrimonio, ¿verdad? Me encantó una porción del libro de Miles Monroe que dice que el principal o el mayor obstáculo del conocimiento de Cristo en mi vida es el orgullo. ¡Wow! El mayor obstáculo para que mi tierra pueda ser fértil es el orgullo, es la soberbia. Y cuando Jesús enseñó la parábola del sembrador, lo primero que enfatizó es la importancia de tener un espíritu abierto y enseñado. Esta es la forma en la que podemos avanzar. Y tengo más cosas que decir, pero quiero terminar esta primera tierra con unos versos. Quiero terminar esta primera tierra con unos versos, porque dice que cuando las aves vinieron a robar la semilla que está en buen terreno, las mismas aves que encontraron la semilla en la tierra compactada y se la llevaron, fueron aves que llegaron a la tierra que era buena tierra y no la encontraron no la pudieron encontrar porque la semilla tenía suficiente profundidad. Y me encanta algunas cosas que quiero leerte, por ejemplo, Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y esta verdad los hará libres. ¿Quieres decir algo? Sí, en el momento que tú y yo tenemos un espíritu abierto y enseñable, es como una tierra dura que empieza a ser arada. Entonces empieza a ser trabajada año con año, esa tierra empieza a quebrantarse, ¿no? Esa tierra a quebrarse y empieza a adquirir suavidad. Sí. Entonces nuestro corazón empieza a moldarse y nuestro corazón empieza a tener como esa capacidad de aprender y no hay orgullo en nosotros y tenemos la capacidad de volvernos a aprender más cosas y cada vez más cosas porque nuestro corazón cada vez más va adquiriendo esa suavidad que se necesita para poder
tener bendiciones a largo plazo. Quiere decir que el conocimiento de la palabra de Dios, junto con la obediencia de lo que Dios nos está hablando, va a quebrar áreas de dureza en nuestra vida y nos va a ayudar a disfrutar nuestro matrimonio, la sexualidad, plenitud en la conversación, en la economía, los suegros, etcétera, etcétera. Quiero leer un último verso y tú comienzas con la segunda. Sí. Proverbios 1:20 al 33, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: clama la sabiduría en las calles. En los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de las calles transcurridas. A la entrada de la zona razona. De la ciudad razona. Hasta esta parte nos rompió la cabeza. Dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Híjole, qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? Respondan a mis represiones. Está hablando la sabiduría, ¿verdad? Respondan a mis represiones. Y yo les abriré el corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Entonces, vean qué importante aquí. Cuando hay suavidad en nuestro corazón, tenemos nosotros la capacidad de recibir los pensamientos, la sabiduría de parte de Dios. O sea, vean lo importante que es esto. Sí. Tenemos que buscar que nuestra tierra esté suave, que nuestro corazón sea un buen corazón, que esté sano, limpio, para que nosotros podamos adquirir sabiduría en todas esas áreas de placer que el Señor nos ha entregado. Dice: como ustedes no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, dice la sabiduría, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia, dice la sabiduría. Increíble. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre. Dice otra versión de Message, dice, y los azote como un torbellino. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán, dice la sabiduría. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron tener al Señor. Temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis represiones. Cosecharán, ¿qué dice? El fruto de su conducta. Se hartarán con sus propias intrigas. O sea, miseria. Sí. Cosecharán el fruto de su conducta. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, ¿ya vas a seguir leyendo? No. Proverbios 1, del 20 hasta el 31. Fuerte. Está fuertísimo, ¿no? Sí. Yo creo que hubiéramos hablado nada más de esta tierra, pero bueno, échale la segunda. Pero entonces estamos viendo la primera característica es el conocimiento. El segundo es el compromiso. Y estamos hablando del terreno sin profundidad, que es incompatible para ser fructífero. Haciendo alusión al terreno que cayó en pedregales. Ajá. Exacto. Y es incompatible para ser fructífero a largo plazo. No logra tener fruto a largo plazo. Y esta clase de terreno acepta la semilla, sí acepta la semilla y permite que crezca por un tiempo, pero no tiene profundidad y al poco tiempo se echa a perder, se muere, o no agarra fuerza, no agarra profundidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sin profundidad no hay estabilidad. Si tú y yo no profundizamos en el matrimonio, no va a haber estabilidad. Si tú y yo no profundizamos en el matrimonio, no va a haber nutrientes, no va a haber eso que va a hacer crecer el matrimonio. Y si tú y yo no profundizamos, no hay esa atmósfera agradable para que pueda haber fruto, ¿no? Sí. No hay humedad, si lo vemos en cuestión de terreno, ¿no? No hay humedad ni nutrientes. Exactamente, cuando no hay profundidad. Entonces, cada vez podemos ver más divorcios en nuestra sociedad, en el mundo, porque cada vez la gente se compromete menos.
Cada vez la gente se compromete menos. Si nosotros vemos los votos cuando uno se está casando, dice en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ese es un verdadero compromiso, pero cada vez más la gente está rompiendo eso o simplemente no está llegando al matrimonio con ese grado de compromiso, un compromiso completo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a no ser personas ligeras, faltas de compromiso. Tenemos que ser personas que nos comprometemos. Y aquí en Malaquías 2:16 habla de cómo es que el Señor desprecia el divorcio. ¿Pero por qué desprecia el divorcio? Porque el divorcio representa infidelidad y nosotros tenemos un Dios fiel. Nosotros tenemos un Dios fiel que nunca nos abandona, que nunca nos va a desamparar, que aunque nosotros nos equivocamos, Él siempre va a estar ahí. Ahora, la palabra nos enseña la importancia. Lo más valorado del matrimonio no es en sí la fiesta, ni quién los casó, No, claro. sino es el pacto que hubo entre las personas, porque Dios respalda el pacto y el compromiso. Ahora bien, uno de los aspectos más perturbadores del divorcio es que los que se divorcian alguna vez hicieron un pacto. Sí, claro. Hicieron votos, lo que tú decías, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en las buenas y en las malas. Y hicieron un pacto delante de Dios de cuidarse. El objetivo de esto no es que los que se han divorciado sientan culpa. No, claro. No, pero el objetivo de esto es entender por qué Dios aborrece tanto el divorcio. Exactamente. Por qué rompe el pacto. Sí, y representa la infidelidad, que Dios no es eso, Dios es fiel. Y entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros el divorcio no es opción. Sí. Para ti y para mí el divorcio no es opción y tenemos que ser profundos, con convicciones y aguantar los momentos complicados. Tenemos que aprender a enfrentar esos momentos difíciles, porque el ser fiel en los tiempos difíciles y aprender de los problemas y el fracaso trae grandes bendiciones. Cuando tú... Aviéntate las frases esas matonas que me estabas diciendo ahorita. ¿Cuál es? La del velero. Ah, sí, la del video. El mar calmado nunca va a producir a un buen marinero. Wow. ¿Verdad? O sea, un buen marinero se forja cuando está en la lucha. ¿Estás de acuerdo? Un buen cocinero no se va a forjar nada más estudiando la carrera, sino cuando ya le entra el ruedo a las cocinas y que las entradas, que las salidas, que córrele, que esto entró, que la. Entonces, ahí es cuando nos capacitamos. Entonces, un buen matrimonio, vamos a tener grandes beneficios cuando somos fieles en los tiempos difíciles. Cuando tú y yo aprendemos de los problemas y aprendemos de los fracasos, ahí está nuestra bendición. Cuando no nos rajamos, básicamente. Sí. Es no rajarnos en los momentos complicados. Y esto es lo que más edifica nuestro matrimonio. Cuando nosotros le entramos y nos comprometemos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y les voy a volver a decir, el mar calmado nunca ha producido a un buen marinero. Debemos de perseverar en los momentos complicados. Los tiempos difíciles producen en nuestra vida una profundidad en nuestro carácter. Nuestro carácter es confrontado en esos momentos y entonces nuestro carácter se hace mucho más profundo. ¿Y qué pasa cuando vienen esos momentos complicados y difíciles que todos los vamos a vivir en algún momento en nuestro matrimonio? En esos momentos, ahí es cuando nuestro matrimonio se empieza a nutrir. Cuando nuestro matrimonio, nuestros corazones empiezan a adquirir esa soltura, esa frescura o esa humedad que necesitan para poder fluir en el matrimonio y poder tener las bendiciones a largo plazo, ¿verdad? Ahora bien, cuando Osmar está hablando de esta segunda tierra que no profundiza, o lo manejaste que no hay compromiso. Hay 3 tipos de piedras en nuestra vida, y es la piedra de los pensamientos, las piedras de los sentimientos o de las emociones y las piedras de la voluntad. Está hablando de piedras en el alma y está hablando de piedras que no me permiten ser un hombre espiritual.
Exacto. que no me permiten que de verdad pueda profundizar lo suficiente la semilla hasta alcanzar, dice, y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, poder alcanzar la humedad, dice que su hoja no cae, y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Está haciendo alusión a una productividad al 30, al 60 y al 100 por uno. Es placentero, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de batallas en las cuales estamos enfrentando. Y lo que decía, me encanta porque los buenos marineros se fortalecen en grandes tormentas. Entonces, cuando dos personas se rehúsan a darse por vencidos, cuando dos personas no se rajan del compromiso, esto va a traer seguridad y fuerza al matrimonio. Entonces, cuando tú y yo enfrentamos momentos difíciles en nuestro matrimonio y le entramos con todo, eso va a traer seguridad y estabilidad en nuestro matrimonio, va a traer fuerza en nuestro matrimonio. No hay que darnos por vencidos en nuestro matrimonio. Un matrimonio fuerte no es producido por medio de un cuento de hadas, sino que es producido por medio de dos personas comprometidas a trabajar y sacrificar. Eso es lo que va a traer un verdadero matrimonio fructífero y lleno de bendiciones, que tú y yo trabajemos en nuestro matrimonio y que tú y yo sacrifiquemos lo que se tenga que sacrificar para que ese compromiso, ese pacto que tú hiciste delante del altar se cumpla, ¿verdad? Entonces, bueno, Josué ha platicado mucho la historia de quién se comprometió más, si la gallina cuando vas a hacer un desayuno. Los huevos con jamón. Los huevos con tocino. ¿Quién se comprometió más, la gallina o el cochino, bueno, el cerdo? Ya lo dijiste volteado. ¿Por qué? Porque, sí, pues. ¿Quién se comprometió más y no? Pues el cerdo. Él sí se comprometió. La gallina simplemente se involucró. No nos involucremos nada más en nuestro matrimonio, sino que nos comprometamos en nuestro matrimonio por completo. Sí, la gallina se involucró, pero el cerdo se comprometió. El cerdo se comprometió. Entonces, sí. Y entonces, bueno, tenemos que aprender a comprometernos por completo, tú y yo, en nuestro matrimonio, sacrificar, trabajar, porque esos momentos complicados en el matrimonio son los que nos van a traer estabilidad a futuro y nos van a traer bendición a largo plazo. Y entonces vamos a ver ahora la tercera. Entonces hemos visto hasta ahorita dos y vamos a comenzar con la tercera. Y la primera fue el conocimiento. Está hablando la tierra dura, la tierra extra compactada. La segunda que vimos es la semilla que cayó entre pedregales, que no tuvo profundidad. Que es compromiso. Es compromiso. Y la tercera es entre espinos. Y está hablando de la disciplina. El mejor matrimonio no es arte de la casualidad ni del azar. Se edifica 24/7. Y esto lo hemos hablado mucho, ¿verdad? En este webinar. La persona tipo terreno espinoso es aquella que vive una vida al azar. Es aquella que o no toma decisiones o es muy ligero en su toma de decisiones. El día de hoy estamos, tú y yo, en el lugar en donde, por las decisiones que hemos tomado. Es decir, nuestro matrimonio es la consecuencia de las decisiones que hemos tomado. Porque aún no tomar una decisión es tomar una decisión. ¿Qué decisión estás tomando cuando no tomas decisiones? Estás permitiendo que los problemas, que otras personas tomen las decisiones por ti. Es decir, entre espinos es este tipo de tierra en la cual crece la semilla de la palabra de Dios junto con maleza. Crecen juntas. Y ahora bien, la contaminación o la disolución, no sé cómo expresarlo sin que suene así tan panderetón, pero es la mezcla causa, la contaminación causa confusión. Exactamente. Necesitamos ser objetivos en que todo lo que nos bendice espiritualmente, que no venga en la palabra de Dios, tenemos que aprender a desecharlo. Exacto.
por más bueno que sea, por más bonito que suene, por más y que las constelaciones y que esto y que el otro, todo lo que profundiza en nuestra alma, que no venga en la palabra, puede terminar por confundirnos. ¿Quieres aportar? Sí, negarnos a cualquier influencia equivocada y destructiva que esté a nuestro alrededor. Tenemos que negarnos y ser súper tajantes con eso, no ser permisivos con eso. Tenemos que ser diligentes. Ser disciplinados. Sí, disciplinados. Y la primer disciplina que tú y yo tenemos que tener es tener una relación personal con el Señor. Sí. Eso es el ingrediente principal para un matrimonio exitoso, es que cada uno de los cónyuges tenga una relación personal con el Señor. Ese es el ingrediente principal para el éxito. ¿Y cómo es que tú y yo podemos tener una relación personal con el Señor? Es esforzándonos, buscándolo todos los días. Requiere disciplina de nuestra parte para que nosotros podamos tener una relación con el Señor, ¿verdad? Sí, ahora bien, nosotros hemos platicado con amigos, matrimonios, que toda su relación con Dios está basada en los milagros que esperan de parte de Dios. Y esa es una relación con Dios muy escueta, esa es una relación con Dios muy superficial. ¿Por qué? Porque yo no oro por un milagro, oro por una relación con Cristo. Y entonces, mientras mi relación con Cristo esté dependiendo de un milagro físico, relacional, un milagro económico, cualquiera que ésta sea, mi relación estará muy vulnerable porque vivimos en un mundo caído. Entonces, yo tengo que ser disciplinado. Y entonces David lo decía más o menos así, le decía, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Estás hablando de una disciplina de aprender a buscar a Dios en buenos tiempos y en malos tiempos. Compromiso completo. Es correcto. Y aquí algo que dice Josué que es muy importante, a veces tenemos nuestra relación con Dios basada, o sea, solo vemos esta parte de Dios, lo que Él puede hacer, solo vemos sus manos y no vemos su rostro. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él, su esencia? Pero estamos buscando constantemente sus milagros, estamos buscando constantemente que nos dé, pero ¿quién es Él? O sea, busquemos su rostro. ¿Quién es el Señor Jesús? Y eso el profundizar en nuestra relación con el Señor es lo mejor que podemos hacer para nuestro matrimonio. Y la otra cuestión es estar pendiente de tu cónyuge, ¿no? Sí. Pero el estar pendiente de tu cónyuge requiere disciplina, porque te tienes que mentalizar, decir, tengo que procurar a mi esposo. ¿Qué necesita? ¿Cómo está? Ahí te va. ¿Lista? Lista. Cuando uno se sale del enamoramiento, tiene que aprender a ser disciplinado para que funcione el matrimonio. Exacto. Y cuando digo enamoramiento, no me malinterprete, no quiere decir que yo me desenamore, no. Pero sí un desencanto. A ver, seamos honestos. De la luna de miel. Pues, salimos de la luna de miel, de un desencanto, de un todo está bien, color de rosa, y de no, o sea, así despeinado. Que yo no me despeino mucho, pero así, o sea, a ver, lo voy a poner lo voy a poner de otra manera. El atleta no se lleva el premio simplemente porque disfruta el deporte, sino el atleta se lleva el premio porque ha aprendido a ser disciplinado. Exacto. Aprendemos a llevarnos el premio del deleite en el matrimonio, no porque me guste mi esposa, no porque sea lo máximo, no porque se porte bien, no porque todo está siempre color de rosa, no porque, o sea, el amor está en el aire, no, love is in the air, no porque, o sea, todo, sí, dije bien o no. Sí, entonces, no porque está, todo Disney, no, sino yo aprendo a disfrutar el matrimonio porque soy disciplinado. El premio del disfrute sexual, el premio del disfrute de comunicación con la familia, con los suegros, es la consecuencia de aprender a ser disciplinados, ¿verdad? Sí, porque si nosotros no aprendemos a ser disciplinados,
no vamos a lograr edificar nada y simplemente vamos a vivir en un constante estrés. Si tú estás viviendo ahorita demasiado estrés, estás viviendo demasiada ansiedad en tu matrimonio, quiere decir que no hemos sido disciplinados en buscar nuestra relación con Dios y no hemos sido disciplinados en cultivar nuestra relación en el matrimonio. Entonces, perdemos la satisfacción del matrimonio, lo que dice Josué, ¿no? Sí. Bueno, no sé, ¿quieres decir algo? Pues realmente que yo creo que tanto el conocimiento como el compromiso, como la disciplina nos ayudan a ser tierra buena donde podamos tener un matrimonio productivo. Y trae de cierta forma el conocimiento de la palabra, el compromiso completo y la disciplina traen protección y permanencia. ¿Sí me explicó? Para que las bendiciones de Dios en el matrimonio sean a largo plazo. ¿No? Sí, el diseño de Dios para el matrimonio siempre fue un regalo para que produjera placer y beneficios increíbles. El problema es que la falta de tener una buena tierra o la falta de conocimiento de la palabra, el compromiso a la relación y la disciplina personal nos lleva a que en lugar de placer, ¿cuál es lo contrario del placer? Pues insatisfacción. Insatisfacción. O dolor. Dolor. Sí, ¿no? Y en lugar de beneficio sea una carga. Y entonces, ahora por eso los matrimonios inventan viajes de trabajo para no estar juntos. Se inventan actividades para no estar juntos, porque ya no hay ese disfrute, no hay ese placer. Y entonces, ¿cómo regresa ese placer? Ese placer regresa cuando nos convertimos en una buena tierra. Y todo esto está basado en la parábola de la buena tierra. El día de hoy no vamos a tener sesión de preguntas y respuestas, les vamos a dejar hasta la semana que entra, que sigamos con las sesiones. Pero tenemos que estar listos para ser enseñados. Tenemos que profundizar en nuestro carácter, que es cuando nos comprometemos. Sí. Y tenemos que aprender a ser disciplinados en todo lo que hagamos. Y la disciplina no es, bueno, ya lo hice un día. No, la disciplina es todos los días. Todos los días tenemos que ir adquiriendo cada vez más esa capacidad para cada vez más ser mejores. Sí, como un buen agricultor, estar cuidando mi tierra, cuidando mi corazón, cuidando mi tierra, cuidando mi corazón, listos para ser enseñados, profundos en el carácter y disciplinados para el éxito. Ánimo. Eso. Vamos a orar. Tómate de la mano de tu esposa y vamos a orar. Y si estás enojado con ella, dile como quiera, dame la mano. Vamos a orar.